En esta clase estaremos conversando acerca de los temas de clasificación nutricional de microorganismos, macronutrientes, micronutrientes y elementos trazas, así como la absorción de ellos. La clasificación nutricional se establece en base a fuentes específicas de energía, electrones y carbono, utilizadas por un microorganismo. Los microorganismos han desarrollado una amplia gama de mecanismos para obtener energía. Los quimiótrofos obtienen energía mediante la oxidación de compuestos orgánicos o inorgánicos, mientras que los fotótrofos utilizan energía derivada de la luz. Los organotrófos oxidan moléculas orgánicas preformadas, como los azúcares, para obtener electrones o hidrógeno, mientras que los litótrofos adquieren electrones a partir de moléculas inorgánicas reducidas, incluidos el sulfuro de hidrógeno y el amoníaco. La nutrición de carbono se divide en dos clases: los autótrofos, que utilizan gas carbónico como su única o principal fuente de carbono, mientras que varios heterótrofos utilizan una amplia gama de moléculas orgánicas reducidas, incluidos hidrocarburos, lípidos, ácidos orgánicos, azúcares simples y polisacáridos. A su vez, una combinación de ellos nos da los quimiorganotrófos, quimiolitótrofos, fotolitótrofos y fotoorganotrófos. Las células microbianas deben obtener una variedad de elementos químicos para cumplir con sus requerimientos nutricionales. 4 de estos, los macronutrientes, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, deben estar disponibles en cantidades de gramos por litro de medio de cultivo. Estos elementos, junto con el fósforo y el azufre, son los componentes principales de los principales polímeros celulares, lípidos, ácidos nucleicos, polisacáridos y proteínas. Otros elementos menores, como calcio, hierro, potasio y magnesio, se requieren en niveles de unos pocos miligramos por litro. Los elementos trazas, principalmente cobalto, cobre, manganeso, molibdeno, níquel, selenio y zinc, se necesitan en cantidades de solo microgramos. Así, la composición típica de un microorganismo y su composición elemental sería la reflejada en la lámina. Como ya comenté, el carbono, uno de los macronutrientes, es fundamental para generar biomasa celular. Esto ya que proporcionan esqueletos de carbono para la biosíntesis y muchos también sirven como fuente de energía. A nivel autotrófico, el gas carbónico es la principal fuente de carbono suministrada. En procesos heterotróficos, las fuentes de carbono se requieren en concentraciones de medios relativamente altas, a menudo alrededor de 10 a 20 gramos por litro, o quizás más. Generalmente, los azúcares son buena fuente de carbono y energía, particularmente glucosa, el sustrato preferido de la mayoría de los microorganismos. El hidrógeno y el oxígeno se pueden obtener del agua y de los compuestos orgánicos. Sin embargo, muchos organismos también dependen del oxígeno molecular como efector terminal en la respiración aeróbica y para la síntesis de compuestos específicos como los esteroles insaturados. Los microorganismos pueden contener más del 15% de peso de nitrógeno, principalmente en proteínas estructurales, funcionales y ácidos nucleicos. Para cumplir con estos requisitos, normalmente se suministra una fuente de nitrógeno en los medios de cultivo a concentraciones de 1 a 2 gramos por litro. Las sales de amonio son a menudo la fuente de nitrógeno preferida, pero a veces se pueden usar nitratos, aminoácidos o compuestos ricos en nitrógeno, tales como la urea. Además, ciertas bacterias especializadas, fijadoras de nitrógeno, en particular Azotobacter y especies de Rhizobium, pueden utilizar nitrógeno molecular. Por otro lado, entre los micronutrientes, el fósforo se proporciona generalmente como iones fosfato inorgánico,
a menudo como buffer de pH. Este elemento es esencial para la síntesis de ácidos nucleicos, intermediarios del metabolismo de carbohidratos y compuestos involucrados en la transducción de energía, por ejemplo, el trifosfato de adenosina, el ATP, y el fosfato de dinucleótido o nicotinamida y adenina, que es el NADP. Las concentraciones de los medios normalmente no necesitan cantidades superiores a las de 100 miligramos por litro. El azufre es necesario para la producción de los aminoácidos cistina, cisteína y metionina, que contienen azufre y algunas vitaminas. A menudo se suministra como un sulfato inorgánico o una sal de sulfuro en una concentración de 20 a 30 gramos por litro. Otros elementos menores, principalmente calcio, hierro, potasio y magnesio, deben proporcionarse en cantidades relativamente pequeñas, pero significativas, por lo general menos de 10 a 20 gramos por litro. Varios elementos menores son esenciales para actividades enzimáticas específicas. Varios elementos menores también tienen funciones estructurales. Los iones de magnesio están implicados en la estabilización de los ribosomas, por ejemplo, y algunos son necesarios para mantener la integridad de la pared celular y de la membrana. Además tenemos los elementos trazas. Aquí se incluyen cobalto, cobre, manganeso, molibdeno, níquel, selenio y zinc. Por lo general, estos elementos se requieren en concentraciones de 0,1 a 1 gramo por litro o hasta menos. A menudo, estos elementos son aportados por el agua. Las demandas generales de nutrientes varían para diferentes microorganismos. Muchas bacterias pueden crecer en medios que solo contienen carbono y fuentes de energía y elementos minerales básicos. Los microorganismos que pueden crecer en este medio mínimo se denominan protótrofos. Sin embargo, a otros microorganismos se les deben administrar compuestos específicos en forma parcial o completa. Aquellos que no pueden crecer sin sustancias orgánicas adicionales, como aminoácidos o vitaminas, se le denominan auxótrofos. Los medios de cultivo para muchos microorganismos organotróficos a menudo requieren ciertos suplementos de vitaminas y factores de crecimiento, especialmente del complejo B, la vitamina B1, la riboflavina, la tiamina, piridoxina, cobalamina, B12, biotina, etc. La actuación de nutrientes del medio ambiente hasta el interior de la célula se hace a través de la membrana celular. A menudo, este es un paso que limita la velocidad en la conversión de materias primas en productos y por lo tanto es de gran importancia para los procesos de fermentación industrial. La absorción de algunos nutrientes se realiza mediante difusión pasiva, que no requiere ningún tipo de proteína, de portadores. Sin embargo, es un mecanismo ineficaz, ya que la tasa de captación depende de la magnitud del gradiente de concentración a través de la membrana. La mayoría de los solutos deben transportarse mediante mecanismos activos específicos, porque las membranas son selectivamente permeables. La mayor parte de la captación de solutos implica proteínas transportadoras que atraviesan la membrana. Su participación en la difusión facilitada no requiere un aporte directo de energía. Es impulsada únicamente por el gradiente de concentración a través de la membrana y es reversible. Este mecanismo se utiliza para transportar azúcares y aminoácidos, y sus portadores selectivos suelen funcionar para un grupo de solutos relacionados. Los mecanismos de transporte activo, permiten la acumulación de materiales contra un gradiente de concentración, lo cual es importante en ambientes donde los niveles de nutrientes son bajos. Estos mecanismos requieren la entrada directa de cantidades sustanciales de energía metabólica, ATP o gradientes de protones, para impulsar el transporte. Al igual que en la difusión facilitada, están implicados los portadores de proteínas,
Muchos son muy específicos, mientras que otros funcionan con grupos de compuestos relacionados. Algunos compuestos pueden modificarse durante la absorción. Los azúcares, por ejemplo, se pueden fosforilar utilizando fosfonolpiruvato como donante de fosfato. Esto se conoce como translocación de grupo, que es realizada por muchas células procariotas. En esta clase entonces vimos aspectos nutricionales de la célula y cómo es la absorción de ellos para a partir de allí generar sus estructuras.